decisión del gobierno nacional en época de coronavirus, producto de esta pandemia por la que está atravesando el país. Tiene que ver con un decreto que expidió el Ministerio del Interior, el 749, en donde se amplía, mucha atención, se prorroga el aislamiento obligatorio preventivo en todo el país. Y lo que ha dicho el propio presidente de la República, sobre todo y de manera fundamental, de acuerdo con el mandatario, a través de protocolos de bioseguridad. Pero la noticia, mucha atención, es esa ampliación del aislamiento obligatorio preventivo en Colombia hasta el 1 de julio. ¿Y qué ha dicho el presidente? Esto dijo. Los colombianos también preguntan, ¿cómo va a ser ese proceso? Aunque no somos paranoicos de conspiración, digámoslo así, podemos ver que definitivamente hay algo detrás de esto que no es natural. Entonces, si hay algo detrás que no es natural, evidentemente hay alguien que tiene una intencionalidad. Si a esta intencionalidad es hacer dinero o quedarse con el mundo o reducir la población mundial tal como está escrito en las Mami, está servido el almuerzo. Ana, ¿no vas a almorzar? Maduro y sus acólitos planean aprovechar la epidemia actual para redoblar su faena criminal, así que enviará destructores, guardacostas. El gobierno de Estados Unidos dijo no tener nada que ver en la fallida incursión armada. Yo no voy a comer sopa. No, comete un poquito. No, cielito, es que estás comiendo muy poquito más. Te tienes imagínate que alimentar que bien. minuticos tengo una conferencia, no tengo el tiempo justo. No vengo a comer sopa, cielito, de verdad que no. Muchas gracias, mami. Gracias, mami. Bordeó a Venezuela con unas embarcaciones y parece que eso va a dar pie para la Tercera Guerra Mundial. Mami, no te pongas a engancharte con eso. No, eso solamente como que te carga, ¿no? Tú ven, concéntrate en hacer cosas que te gusten, que te diviertan. Pero no te cargues con esas cosas. O sea, no se sabe si va a ser verdad ni siquiera, nada. Cómate un poquito de sopa. Bueno, está bien.
esto porque estoy así. Ya, mami, no alcanzo más. Dios te pague, mami. Dios te bendiga. Déjamelos ahí que yo los lavo, mami. Eso, mami, mil gracias, mil gracias. Ah, mami, ¿me pasas el link? Sí, claro, ya te lo paso. Bueno, listo. Nos preguntamos entonces qué ha hecho el artista para crear ese ambiente. Pues claramente ha puesto dos personas una frente a la otra, ajenas entre sí, ha organizado la escena con una disposición de líneas verticales y ha centrado toda la imagen en una mesa, que no está exactamente en el centro, y así crea un sistema extraordinariamente preciso en su composición, para ver esas personas que lo único que podemos decir es que simplemente están presentes. Y esta obra precisamente es inquietante por esa suspensión de la emoción, porque esperamos un desarrollo de la historia, un desarrollo del acontecimiento. Bueno, y aquí de nuevo lo que hace es mostrarnos la presencia de una persona, la existencia de un tiempo. Pero ojo, ese tiempo está suspendido. Y con esa suspensión del tiempo está suspendido el juicio de valor, también se suspende la emocionalidad y está suspendida en sí misma. Y estaba, porque María estaba como con problemas de tensión. ¿Sí? Le tuvieron que... ¿Estás estresada? Parece que sí. Y los medicamentos que le dieron son como para relajación del sistema, no, de los tendones y de los musculares. Ah, qué bueno. Oye, hija, está muy buena la conferencia ayer. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí, me pareció Qué muy bueno. ¿Te bonita. la viste toda? Toda, Ah, sí. qué bien. Y como Ay, creo que creo. hay mi amor. Sí, Venga, hazte aquí, venga, yo te doy aquí. Vení, vení. Ujú. Leo, así no. Cleo, no. Oh my God. Quítale ese pedazo. Te amo. Hay una obra de ese artista, un cuadro, una pintura, que particularmente me recuerda mucho a ti. Sí, ¿cuál? Es una mujer sentada en la cama mirando por una ventana. Sí. Pues, la que está sentada en la cama. Sí, la que está mirando por una ventana. Ah, sí. Sí, muy bonita, mami, muy bonita. Bueno, sí, justo a tiempo. Lavo los platos. Tengo tiempo para organizarme y entrar a casa. Explicar a qué viene, de dónde viene el concepto guerra mundial, ¿no? Y yo creo que hay dos formas de llegar a la imagen de una guerra mundial, o sea, hay dos posibilidades. Los marines de Estados Unidos actuarían, y actuarían porque el presidente encargado de Venezuela es Juan Guaidó y él podría solicitar esa ayuda. No se puede esperar a que la FAES y los colectivos hagan de la suya. Tiene connotaciones políticas. Estamos hablando de
una pandemia que empieza en el país, social y política y militarmente, de una manera súper rápida y se convierte en un peligro para Occidente. Es que el sistema es problema, reacción, solución. Creamos el problema, la pandemia. La reacción, pues todo este pánico que estamos generando. Además el pánico es muy importante porque eso te hace que se te bajen las defensas. Y tercero, aparece la vacuna milagrosa, que hay que pagarla porque no es gratis. Ya por allá el presidente de los Estados Unidos pidió $2.500 millones para afrontar. Bueno, ahora en esta pintura, por ejemplo, nosotros como espectadores estamos totalmente en primera fila y muy cerca al escenario. La pintura es de un edificio, pero este edificio adquiere precisamente un carácter teatral. Es como si el edificio está esperando que lo mire. Relacionándolo con Beckett, este edificio es como Godot, esperando que alguien venga. El gran atractivo de Godot, y al igual su gran frustración, es que tiene que seguir esperando porque no puede marcharse. Y ese también es el caso de esta obra. El personaje tiene tanta presencia, pues que cómo se va a ir de allí. Tiene que esperar efectivamente a que algo suceda.